Comenzaré el día de hoy leyendo las palabras más famosas del libro más famoso, citando la persona más famosa de toda la historia humana. Leeremos del Evangelio de Juan, el 3er capítulo y el versículo 16. Si no tuvieras nada de la Biblia y solamente tuvieras este verso que estoy a punto de leer, podrías comprender el Evangelio de Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios, quien es alto y sublime, Dios, quien está en el trono, Dios, quien es maravilloso, el Todopoderoso, el Padre eterno, aquel ante el cual toda rodilla se doblará, Dios, el Creador, te ama. Dios te ama. Su amor es infinito. Aquí dice que Él no solamente amó al mundo, dice de tal manera amó Dios al mundo. No podemos comprender lo grande que es este amor. Es infinito y de hecho es tan infinito que Dios puede amarte y te ama como si fueses la única persona en todo el mundo, como si fueras la única persona por quien Él sacrificó a su Hijo. De esa manera te ama Dios. Él te ama con un amor eterno, un amor que dura para siempre, un amor que es desde antes que la fundación del mundo comenzara. Un amor que dura no importando lo que hayas hecho, no importando dónde estás hoy y no importando lo que vas a hacer. Es un amor eterno. Cuando estas palabras fueron escritas, fue durante un tiempo en el cual las personas pensaban en Dios como un tirano, un Dios que solo empujaba personas hacia el infierno, un Dios malo y duro. Y muchas personas piensan así aún hoy en día. Hay curanderos que intentan hacer cosas para evitar la ira de Dios. Personas hacen diversos sacrificios y rituales tratando de apaciguar a un Dios airado. Pero este verso nos dice que Dios ama al mundo. Dios es amor. Él no solamente ama, sino que es amor. Es parte de su naturaleza, parte de su carácter. En este libro de Juan, Él continuará refiriéndose al amor otras 35 veces. El escritor de este libro escribiría otro libro, uno más delgado, que nosotros llamamos Primera de Juan. En ese libro, él se refiere al amor 32 veces. Porque Dios te ama. Si fuera tinta todo el mar, si llenáramos el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, todo cuerpo de agua en el planeta, si lo llenáramos de tinta, y toda persona que haya vivido tuviera un bolígrafo, y toda persona escribiera acerca del amor de Dios, y rellenara ese bolígrafo cada vez que se vaciara, se secarían todos los océanos. Porque el amor de Dios es infinito. No puedes escribir ni hablar lo suficiente acerca del amor de Dios. No puedes llegar al lugar de entenderlo y dominarlo por completo. Es demasiado infinito. Así como Dios es infinito, así también es su amor. Dios te ama tanto, de tal manera. No importando lo que has hecho, no importando lo que estás haciendo ahora en tu vida, la condición en que estás, no importando tu futuro, Dios te ama. A Él le importas. Su corazón te anhela. La Biblia dice en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 3, comenzando en el verso 17. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, oh, que pudieran llegar a entender, poder comprender, aunque sea un poquito del amor que Cristo tiene por ti, para que puedan venir a la plenitud de Dios. Pero ¿saben lo que dice en este pasaje? Dice que no puedes entenderlo completamente, no puedes llegar a entenderlo completo. Es infinito, su amor es demasiado grande. De tal manera te ama Dios. La Biblia continúa diciendo en Romanos capítulo 8 que no hay nada, absolutamente nada, que pueda separarnos o quitarnos ese amor. Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguna de estas cosas puede sobreponerse al amor de Dios? ¿Son mayores que el amor de Dios? No. Y continúa diciendo en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ningún poder del infierno, ningún poder arriba en el cielo o debajo de la tierra que sea mayor que el amor de Dios. Nada puede vencerlo. Tú eres parte de la creación de Dios. Dios te hizo, Dios te diseñó. Eres hecho formidable y maravillosamente. Y Dios te ama. Él te ama aun y cuando tú no lo ames hoy. Sabes que la Biblia dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Tal vez no lo ames en este momento, pero Él te ama. Escucha lo que Dios dice acerca de ti. Dios dice en la Biblia que tú eres hecho a su imagen. Dios dice en la Biblia que Él tiene cada uno de tus cabellos enumerados. Dios dice en la Biblia que Él conoce todos tus pensamientos, todas tus intenciones, cada motivo en tu corazón. Y a pesar de conocer todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer, Él aún elige amarte. A pesar de tus debilidades, a pesar de tus fallas, Él aún elige amarte. No hay amor que se le pueda comparar. No hay ningún amor humano que pueda siquiera acercarse a esto. Muchos andan en busca de amor. La gente desea amor, se hacen películas acerca de amor todo el tiempo, se escriben libros de amor. Pero nuestro amor humano ni siquiera se acerca. Porque la mayoría de las personas cuando aman es una relación de dar y recibir. Es condicional, pero el amor de Dios es incondicional. Y Él no tenía que amarnos a ti y a mí. Amar es una decisión. Amar es un sacrificio. Él decidió amarte a pesar de tus debilidades. Es incondicional. Y luego dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no solo dijo te amo, sino que Él lo demostró. Él lo demostró al dar a su Hijo por ti. El padre de nuestra fe, Abraham, tuvo un vislumbre de lo difícil que esto fue para Dios. Dios vino a Abraham y le dijo que quería que sacrificara a su hijo. Entonces Abraham llevó a su hijo a una montaña. Su hijo estaba sobre el altar. Y Abraham tomó un cuchillo, lo levantó y justo antes de sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo. Fue una prueba de obediencia. Pero como el Padre de nuestra fe, Él tuvo un atisbo de lo que el Padre Celestial pasaría al sacrificar a su Hijo por el mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Escribiría Juan después. ¿Qué amor es este? Más allá de nuestra habilidad de comprender. Pero saben que el Hijo de Dios, Jesucristo, no fue forzado
a dar su vida, sino que Él la dio voluntariamente. De hecho, el verso que leímos, Juan 3:16, el verso del cual estoy predicando, es citado por Jesús. Él sabía que Él iba a hacer el sacrificio. Él lo hizo voluntariamente porque te ama. La Biblia dice que Él mostró su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Jesús se convirtió en el sacrificio? Porque murió. Porque tú y yo hemos pecado y hay un precio que pagar por nuestro pecado. Y ese precio es la prisión del infierno, pero Él nos salvó de ese lugar. Él nos dio la oportunidad de ser librados de ello. Él se convirtió en el criminal en nuestro lugar y sufrió la consecuencia que tú y yo merecíamos. Hay un precio que pagar por nuestras mentiras, nuestra lujuria, nuestra avaricia, nuestro orgullo, egoísmo. Cuando robamos, todo pecado, todo crimen que cometemos contra Dios, hay una consecuencia que debe ser pagada por ello. Dios es justo y Dios es santo, pero Él te ama tanto que Él tomó la penalidad de esos pecados, la penalidad de esos crímenes sobre sí mismo y lo hizo muriendo en la cruz. Lo golpearon, se burlaron de Él, le ridiculizaron y lo clavaron a una cruz, muriendo en esa cruz. Y fue al sepulcro, fue a la muerte por 3 días y 3 noches. Pero luego resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del trono de Dios. Yo escuché una historia que sucedió hace mucho tiempo, en un reino muy lejano. Había un juez comisionado por el rey para juzgar a la nación. Entonces la gente venía de lejos para obtener justicia. Personas que habían cometido crímenes eran traídas delante de él. Gente que demandaba a otros venían a él. Y pasado la mitad del día en que él seguía juzgando, le trajeron a un joven. Este joven había cometido un crimen y fue hallado culpable. Pero este joven era el hijo del juez. Y el crimen que había cometido requería que él pagara una multa. Tenía que entregarle ese dinero a la corte para poder salir libre, y si no podía pagar ese dinero, esa multa, entonces sería echado al calabozo. Él no tenía ese dinero. Entonces él iba a ser enviado a ese calabozo. Pero este juez, su padre, descendió del estrado y caminó hacia ese gran salón y le dio a su hijo el dinero para pagar esa multa. Y su hijo lo recibió. El juez volvió a su estrado, impuso sentencia a su hijo y recibió el pago, recibió la penalidad. Y ese joven pudo salir de esa corte libre, sin culpa. Pagó el precio, aunque no era su dinero, aunque él no lo merecía, pero el padre lo amaba y no quería que fuera a ese calabozo. Entonces él pagó la multa, pero la justicia fue satisfecha, y eso es lo que Jesús hizo al morir en la cruz. Él pagó el castigo del pecado por ti y por mí. Esta es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones en el mundo. Todos dicen que tienes que hacer ciertas cosas para pagar por lo malo que has hecho, pero no puedes pagar la multa. Pero Jesús lo hizo por ti y simplemente debes recibirlo por fe. Él te dio esta oportunidad porque te ama y le importas. Es la más maravillosa historia de amor. Pero no termina ahí. Él dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y luego dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, cualquier persona puede ser libre de la penalidad del pecado, no importando lo que hayas hecho en tu vida. Cualquiera, todo aquel que cree, todo lo que debes hacer es creer. Si crees, si verdaderamente crees con todo tu corazón que Dios envió a su Hijo y que su Hijo Jesucristo pagó la penalidad de tu pecado al morir en la cruz y fue al sepulcro y resucitó de los muertos, si crees esto, serás salvo. Pero sabes, si real y verdaderamente lo crees, vas a arrepentirte de pecado. Si verdaderamente crees que Jesús hizo esto por ti,
Vas entonces a apartarte de la manera en que has estado viviendo y vas a seguirlo. Si te dijera que hay un tesoro que vale mucho dinero y que está enterrado en esta montaña específica por este árbol específico, si verdaderamente me crees, irías a desenterrar ese tesoro. Puedes decirme, te creo, pero si no vas a desenterrarlo, entonces realmente no lo creíste. Así también es al creer en el Evangelio de Cristo. Si tú crees que Cristo fue enviado para morir por ti, entonces, al creer verdaderamente, lo harías el Señor de tu vida, te arrepentirías de tus pecados y lo seguirías y obedecerías. 2 versos después del pasaje que leímos en Juan 3:16, Juan 3:18, Jesús nos da un verso que a la vez nos maravilla y da temor. Jesús dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú crees, si recibes a Cristo, si verdaderamente lo crees, eres libre. ¿Libre de qué? Libre del infierno. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esta frase, se pierda o perecer, no significa simplemente morir, significa ser separado de Dios, ahora y en el infierno, en el eterno lugar de tormento, en la prisión que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzando desde ya. Su vida eterna que dura por siempre es puesta dentro de ti en el momento en que crees. Él pone su vida eterna dentro de ti. Y luego, cuando esta vida terrenal y carnal pase, esa vida eterna en ti vivirá para siempre con Dios. Serás salvo del infierno y vivirás con Dios por toda la eternidad. Y oh, qué maravilloso es cuando Él hace esto por ti. Comienzas una relación con Él, comienzas a tener comunión con Él, este Padre que te ama tanto, que envió a su Hijo a morir por ti. Comienzas a conocerlo íntimamente y personalmente, y es algo muy maravilloso. Lo que hagas con este amor que es maravilloso, de tal manera amó Dios al mundo. Lo que hagas con ese amor depende de ti. Puedes aceptarlo, puedes recibir ese amor, el amor que Él tuvo para enviar a su Hijo. Puedes aceptar lo que Él hizo por ti o puedes rechazarlo. Él te ama lo suficiente como para salvarte. No tienes que ser salvo, depende de ti. Pero te lo ofrece porque te ama. Puedes rechazar o aceptar su regalo. Puedes recibir o rechazar su amor. Y si crees en el Señor Jesús, y si aceptas el amor que Él tiene por ti, la Biblia dice que tu nombre es escrito en un libro en el cielo, el libro de la vida. Y cuando tu nombre es puesto allí, estás entre aquellos a quienes sus pecados son quitados, como si nunca hubieras pecado, porque tus pecados son puestos en Jesucristo en la cruz. Y tú eres libre de la prisión del infierno y recibes vida eterna. Y puedes hacer eso ahora mismo. Puedes tener tu nombre escrito en ese libro. Dios te ama y Él quiere que creas y te vuelvas a Él. Dirás, ¿cómo hago esto? No hay ninguna fórmula, no hay ninguna oración específica, ninguna obra puede llevarte ahí. Simplemente debes volverte a Él, confesar con tu boca y creer en tu corazón que Él es el Señor de tu vida. Y si no sabes qué orar, no sabes qué decir, puedes orar algo como esto. Puedes orar conmigo ahora mismo. Puedes decir, amado Dios, yo creo que de tal manera amaste al mundo que has enviado a tu Hijo unigénito por mí. Yo creo que Jesús murió en la cruz
y murió por 3 días y 3 noches, y luego resucitó por mí. Y yo me arrepiento de mis pecados y escojo seguirte como el Señor de mi vida de hoy en adelante.